¿Qué tal amigos? Te saluda Edel Vidalón Soldevilla, yo internista, y en esta oportunidad te traigo otro tema sobre medicina. Acompáñame. Este es un caso clínico relacionado a un electrocardiograma en una paciente. Pausa el vídeo, tómale un pantallazo a este electrocardiograma para analizarlo juntos. Empezamos. Muy bien, la pregunta de este caso clínico es la siguiente. El electrocardiograma que pertenece a una mujer hipertensa de 84 años con indigestión, comenta, muestra todos los siguientes hallazgos excepto, o sea, tiene varios hallazgos electrocardiográficos, pero me están pidiendo el que no correspondería. ¿Cuál de ellos es? Pregunta. La alternativa A, hipertrofia del ventrículo izquierdo. La alternativa B, anomalía de la aurícula izquierda. La alternativa C, desviaciones del segmento ST compatibles con isquemia grave. La alternativa D, bloqueo fascicular anterior izquierdo. Y la alternativa E, progresión lenta de la onda R. Entonces vamos a evaluar este electrocardiograma. Acá en la diapositiva que te presento siempre intento sugerirte que puedas hacer una evaluación sistematizada. O sea, tenemos que sistematizar la evaluación del electrocardiograma. ¿Para qué me sirve esto? Para que disminuyan los errores en la valoración del electrocardiograma. ¿Y cómo empezamos? Con la frecuencia cardíaca, ritmo, la onda P y el intervalo PR, el complejo QRS con el eje, pero también con la morfología, el segmento ST, la onda T, que ambos forman parte de la repolarización ventricular, y el intervalo QT con la corrección correspondiente. Empezamos con la frecuencia cardíaca. Cada vez que tengamos un electrocardiograma en el que existe regularidad, vale decir, los complejos QRS tienen distancias semejantes, iguales, a eso le llamamos regularidad, podríamos utilizar la regla de los 300. Antes de ello, no olvidar que la velocidad de la tira del electrocardiograma va a 25 milímetros por segundo y la amplitud es 10 milímetros, equivale a 1 milivoltio, esto hacia arriba. Acá le podemos dar una mirada ya a la presentación, ya que hay 10 milímetros para 1 milivoltio. Muy bien, continuamos. Entonces, la frecuencia cardíaca, como les decía, podemos valorarla teniendo en cuenta la regla de los 300. Entonces, vamos a utilizar dedos para poder visualizar con mayor detalle este hecho. Hasta acá, de acá a acá sería 300. Acá 150. 100, 75 y hasta acá 60 latidos por minuto. Tengo un vídeo en el que explico con mayor detalle esta regla de los 300. Dale una miradita. Entonces, la frecuencia cardíaca en este electrocardiograma está a 60 latidos por minuto. Borramos y continuamos haciendo la evaluación siguiente, que nos corresponde determinar el ritmo cardíaco. El ritmo siempre es importante, ¿para qué? Para que podamos saber si el sistema de conducción está funcionando de forma adecuada. Para que el ritmo sea sinusal, necesitamos saber que la onda P siempre va a preceder al complejo QRS. O sea, yo tengo la onda P acá en D1 que está
antes del complejo QRS. Ese es un criterio para saber que estamos en ritmo sinusal. ¿Qué más? En este mismo D1 tiene que ser positiva, igual que en D2 y en cara inferior en general. Pero además de ello, tiene que ser negativa en AVR. En AVR tiene que ser negativa, tal como acá se puede visualizar. Tenemos una onda P negativa. Y básicamente esos serían los criterios para determinar si el ritmo es sinusal. Entonces, en este caso no tenemos inconveniente con el ritmo y vamos a determinar de que el ritmo es sinusal. Borramos. Ahora continuamos con la onda P y el PR. La onda P es importante tener en cuenta y hacer la evaluación sobre la amplitud y la duración. Si hubiese una amplitud mayor, ¿qué estaríamos pensando? Pensando en un crecimiento auricular derecho. Mientras que en la evaluación de la duración, lo que podríamos estar pensando si aumenta la duración es que exista un crecimiento auricular izquierdo. Eso es lo que vamos a ver. Entonces, la onda P vemos en la amplitud. Ampliamos de 2 y esta tiene solamente 2 milímetros hacia arriba. ¿Ya? Para determinar crecimiento auricular derecho necesitamos tener mayor a 2,5 milímetros de amplitud, por lo que descarto crecimiento auricular derecho. Llama la atención que exista una especie de melladura acá, 1, 2, acá igual forma, una melladura. Esto de acá es criterio para pensar por lo menos en la posibilidad de que exista un crecimiento auricular izquierdo. Vamos a darle una mirada a esta situación en V1, y en V1 existe una onda P bifásica. Y esta onda P bifásica, ¿qué me está diciendo? Me está diciendo que tiene una zona positiva y una zona negativa. Y esta zona negativa es más pronunciada, por lo que se confirma que existe un crecimiento auricular izquierdo. Eso es lo que se debe tener en cuenta. Pero esta confirmación debe estar asociada al hecho de que la duración sea, de acuerdo a la literatura que está presentando este caso clínico, la duración sea mayor a 0,11 segundos. Ampliamos más todavía. Y acá vamos a darle una miradita cuántos segundos tiene. Acá 1, 2, casi 3 segundos. De tal manera que está teniendo 0,12 segundos la duración de la onda P. Confirmamos efectivamente que existe un crecimiento auricular izquierdo. Disminuimos el tamaño de nuestra diapositiva y para que podamos poner ya acá que existe un crecimiento auricular izquierdo. ¿Hay criterios para esto? Sí. En esta diapositiva te voy a presentar acá una onda P normal. De repente esta melladura me hace pensar de que exista un crecimiento auricular izquierdo, y la onda P bifásica, tal como acá nos presenta esta diapositiva, este esquema. De tal manera que sí estamos confirmando que este electrocardiograma cursa con un crecimiento auricular izquierdo. Ahora bien, nos vamos a dar una miradita al intervalo PR. Ampliamos en cualquiera de las derivaciones y vamos a dar una mirada acá, por ejemplo, en AVF vamos a darle una mirada, y en AVF vamos a ver que existe 4 cuadritos, 0,04 por estos 4 cuadritos nos va a dar 0,16 segundos, o sea
está dentro de lo normal. ¿Por qué? Porque PR oscila entre 0,12 y 0,20 segundos. Entonces está dentro de lo normal. ¿Qué más tenemos que ver ahora? Ahora vamos a desplazar la evaluación del complejo QRS. Vamos a borrar esta diapositiva. Muy bien, continuamos con el QRS. ¿Qué cosa tenemos que evaluar? En el QRS tenemos que evaluar el eje cardíaco. ¿Y el eje cardíaco cómo lo evaluamos? Utilizando nuestro sistema de coordenadas. Y nuestro sistema de coordenadas, ¿qué derivaciones vamos a utilizar? Mucho más fácil es utilizar la derivación de 1 y además de ello la derivación perpendicular a ella, que es AVF. Las deflexiones sumamos. Acá prácticamente son deflexiones todas positivas, por lo tanto en D1 ya la predominancia es positiva y en AVF vamos a contar desde acá hasta acá y tenemos 2, 4, 5, casi 6 en positivo y vamos a contar acá cuántos tenemos ahí hacia abajo. Vamos a contar 2, 4, 6, 7 en negativo. Entonces en AVF vamos a contar más 6 menos 7 va a ser igual a menos 1. Todo esto vamos a trasladar a nuestro sistema de coordenadas y vamos a escribir acá. Acá, así. Acá estaría 1 y acá estaría AVF. Trasladamos este de acá positivo y en AVF sería menos 1 en realidad. Aquí está menos 1. Este menos 1 estaría a este lado. De tal forma que si nosotros evaluamos este eje, vamos a tener un eje discretísimamente desviado a la izquierda. Ya sabemos que lo normal es que llegue hasta menos 30. Por lo tanto, estoy descartando en este caso que exista un eje desviado a la izquierda. Esto descarto. Disminuimos el tamaño de la diapositiva para entender que el eje entonces es normal. Es un eje normal. Por otro lado, vamos a evaluar la morfología. Borramos. En cuanto a la morfología, de la misma forma que la onda P, nosotros en el complejo QRS tenemos que evaluar la amplitud y la duración. La amplitud me generaría en realidad hipertrofias ventriculares y la duración me generaría bloqueos de rama. Vamos a empezar con la duración, básicamente por una situación práctica. Amplío el electrocardiograma y voy a darle una miradita ya la duración que es en forma horizontal y contamos cuántos cuadritos hay en el complejo QRS. Acá hay 2 cuadritos, ya vamos a ver otra acá igualmente 2 cuadritos y multiplicamos por 0,04 me va a dar 0,08. Acá igualmente por 0,04 y me va a dar igual a 0,08. ¿Qué indica esto? Que descarto cualquier tipo de bloqueo de rama. Disminuimos el tamaño de nuestra diapositiva, ya borramos y evaluamos la amplitud. La amplitud en 2 circunstancias, para definir si hay hipertrofia ventricular izquierda o hipertrofia ventricular derecha. La hipertrofia ventricular derecha, vamos a ver. Hipertrofia ventricular derecha. Vamos a ver si hay o no. Acá lo único que tenemos que ver es si existe una R prominente en V1.
y resulta que ni siquiera R tiene. Este cachito podría ser este chiquitito, de tal manera que descarto de plano que exista un crecimiento o una hipertrofia ventricular derecha. Por otro lado, para que nosotros podamos hacer una evaluación de si hay o no hipertrofia ventricular izquierda, normalmente yo acostumbro a hacer una valoración de el índice de Sokolov, ¿ya? Y el índice de Sokolov me dice que debiera haber una S en V1 o en 2 más R en V5 o 6 mayor a 35 milímetros. Acá nosotros podemos hacer esa valoración, pero nos damos cuenta que existe una pobre progresión del R. O sea, la progresión del R me indica que debiéramos estar teniendo R's cada vez más grandes en derivaciones precordiales izquierdas, y acá no sucede eso. En V4, por ejemplo, el complejo QRS ni siquiera tiene todavía R, o tiene una R muy pequeña en V5, V6, por lo que esta pobre progresión del R ya desvirtúa la posibilidad de que yo pueda estar utilizando Sokolov para este caso. Entonces, ¿qué podría utilizar? Otras posibilidades para hipertensión, hipertrofia ventricular izquierda. Borro esta parte para que se pueda visualizar con mayor detalle, y lo que tendría que hacer es básicamente rescatar algunas otras características de la hipertrofia ventricular izquierda, como por ejemplo podríamos darle una mirada en AVL, amplío AVL, y la teoría me dice que no debiera sobrepasar R, ¿ya?, de 11 milímetros. Y si sobrepasa de 11, quiere decir que sería un criterio para hipertrofia ventricular izquierda. Anotamos 5 hasta acá, 10, 11, 12 y un poquito más incluso. Entonces R en AVL es mayor a 11 milímetros, por lo que de esta forma la sutileza de la teoría me indica que hay hipertrofia ventricular izquierda. Acá yo te voy a presentar unos criterios para definir hipertrofia ventricular izquierda. Hay muchos criterios. En este caso yo estoy tomando el criterio de la evaluación de AVL, que siendo mayor R, estamos hablando R mayor a 11 milímetros, nos da como criterio de hipertrofia ventricular izquierda. Acá vamos a poner que el QRS tiene criterios de qué cosa, de hipertrofia ventricular izquierda, pero además de una pobre progresión del R en derivaciones precordiales izquierdas fundamentalmente. Ahora, ¿qué más? Vamos a hacer una evaluación del segmento ST. El segmento ST conjuntamente con la onda T nos indica cambios de repolarización del electrocardiograma. Entonces, si tuviésemos cambios de repolarización o anormalidad, debiéramos estar pensando, uno, que hay un cuadro de isquemia, y otro, que hay cuadros de sobrecarga. ¿Y dónde voy a evaluar el segmento ST? El segmento ST debo evaluarlo en todas las derivaciones. Así que empiezo con 1, amplío 1, y me doy cuenta que hay un infradesnivel del ST. La zona que mira D1 también es vista por AVL, puesto que son homólogos. También existe un infradesnivel del ST. Podría estarse pensando que en la zona lateral alta hay isquemia, pero me acuerdo que como mi paciente tiene hipertrofia ventricular izquierda, este infradesnivel está asociándose a sobrecarga sistólica. Eso se debe de tener en cuenta. Por lo demás, vamos a seguir haciendo una evaluación del ST en las demás derivaciones.
voy a utilizar ahora la cara inferior, o sea, D2, de la misma forma que D3 y AVF. ¿Qué es lo que encuentro? Uy, caramba, acá también encuentro infradesnivel del ST. Acá poquito, pero existe, y en AVF también. Acá me indica que existe una isquemia donde en cara inferior. Entonces eso se debe tener en cuenta. ¿Dónde más debo de evaluar el ST? Vamos a continuar con las demás derivaciones. Vamos a ver en AVR. ¿Qué es lo que encontramos en AVR? En AVR notamos que existe un supradesnivel del ST, tal como estoy señalando. De inmediato debo estar pensando que hay una lesión obstructiva de los 3 vasos más importantes que irrigan al corazón. Las 2 coronarias probablemente estén afectadas. De inmediato le doy una mirada también a V1, que forma parte de la valoración con AVR todas esas zonas, y vemos que existe también un supradesnivel. Entonces acá estaríamos hablando isquemia que corresponde a 3 vasos. Entonces en este caso ya estamos visualizando que hay 2 zonas de isquemia, una que correspondería al ventrículo derecho, y ahora vamos a ver si existe o no situaciones de isquemia en las precordiales. Así que vamos a darle una mirada a las precordiales, y en las precordiales vemos que en V2, por ejemplo, existe discretísimo infradesnivel. En V3, que es algo más marcado, igual que en V4, en V5 más todavía, y en V6 también. Pero me acuerdo que V5, de la misma forma que V6, ven la zona lateral del corazón. Por lo tanto, por la hipertrofia ventricular izquierda, yo asumo que es sobrecarga sistólica. Pero en este caso, en V3 y en V4 sí existe signos de isquemia de la cara anterior. Quiere decir que este electrocardiograma nos está haciendo ver que existe isquemia de las 2 coronarias fundamentalmente. Existe compromiso de las 2 coronarias. Y la coronaria izquierda, como tiene 2 ramas importantes, a eso se llama isquemia o lesión de los 3 vasos. Está muy delicada la paciente. Muy bien, ¿qué más vamos a visualizar ahora? Vamos a visualizar la onda T. Vamos a borrar la onda T. Ahora vamos a hablar de la onda T. La onda T tiene que ser concordante al QRS. ¿Qué significa esto? Si yo tengo un QRS predominantemente positivo, la onda T también tiene que ser predominantemente positivo. Ya no vamos a hablar en este caso de las dimensiones asociadas a su amplitud. Ahí tengo otro vídeo para que le des una miradita. ¿Dónde vamos a ver esta onda T? Que forma parte de la repolarización también en todas las derivadas. A ver, empezamos con D1. En D1 tenemos un complejo predominantemente positivo. Yo debiera estar teniendo también una onda T positiva, pero acá el S se fusiona con la onda T asociado a la sobrecarga sistólica. Entonces forma parte esta anomalía de la sobrecarga ventricular que tiene por la hipertrofia ventricular izquierda. Mientras tanto, de la misma forma podríamos encontrar probablemente en AVL, puesto que son derivaciones homólogas, ¿no? Miran la misma zona del corazón. También acá el ST se fusiona con la onda T, que en este caso es negativa, esta parte de acá, pero también está asociada a esa sobrecarga sistólica. Por lo demás, en todas las derivaciones tenemos una onda T positiva. Por ejemplo, en la derivación 2 vamos a ver un QRS positivo
Y la onda T, pese a la isquemia, se ve positiva también. Y en algunas derivaciones precordiales vamos a ver acá, por ejemplo, en V6 vamos a tener una onda T también positiva. Entonces, los cambios de la onda T están asociadas fundamentalmente a situaciones de isquemia que ya hemos comentado. Borramos lo que hemos escrito y vamos al QT. Una regla práctica para poder evaluar el QT y esta que nos diga que está dentro de la normalidad es darle una mirada, por ejemplo, en V3, ¿ya? Determinar el intervalo RR y hacer que se pueda medir este intervalo de una forma práctica, así, ahí, ¿ya? Y tomamos la mitad de este intervalo o de esta recta, ¿ya? Esta sería la mitad más o menos, ¿ya? Y esta mitad, si el QT en general, QT que viene hasta acá, todo esto es el QT, está dentro de la primera mitad, vale decir, en toda esta parte de acá, quiere decir que el QT es normal. En estas circunstancias, prácticamente ya no sería necesario estar evaluando, visualizando el QT corregido, que en varios de los videos los he presentado y que yo utilizo la fórmula de Bassett. Entonces, disminuimos el tamaño de nuestra diapositiva y ponemos que el QT es normal. Muy bien, ahora te presento los diagnósticos electrocardiográficos, pero teniendo en cuenta el orden de los hallazgos más que la gravedad. Tenemos el diagnóstico de anomalía o crecimiento auricular izquierdo, tal como ya lo habíamos comentado, ya por la melladura. También hay signos de hipertrofia ventricular izquierda, gracias al recurso de que la R es mayor a 11 en AVL. ¿Qué más? También existe sobrecarga sistólica, viendo en 1, en AVL también, en V5 y en V6. El tercer diagnóstico es un síndrome coronario agudo con dos peculiaridades importantes: el supradesnivel del ST en AVR, que estoy marcándote acá, y en V1, y el infradesnivel del ST, todo este de acá, el infradesnivel del ST en 2 y precordiales. Todos estos son los diagnósticos que encontramos en este electrocardiograma. Ya sabemos que la paciente está delicada. ¿Cuál es la respuesta que nos brinda la literatura de donde estoy rescatando este caso clínico? La respuesta es bloqueo fascicular anterior izquierdo. Oye, ¿qué quiere decir eso? Nos vamos a las preguntas y confirmamos que efectivamente nosotros tenemos dentro de los diagnósticos una hipertrofia del ventrículo izquierdo. Confirmamos. Hay anomalía de la aurícula izquierda, también estamos confirmando. Desviaciones del ST, del segmento ST, compatibles con isquemia grave, también estamos confirmando. Progresión lenta, la E, de la onda R, también estamos confirmando. Lo que no estamos encontrando es un bloqueo fascicular anterior izquierdo. ¿Cómo debiéramos encontrar este bloqueo anterior izquierdo? Si tuviésemos en nuestro sistema de coordenadas, un eje desviado, acá voy a cambiar de color. Si tuviésemos un eje desviado hacia la izquierda, ya mayor a menos 30 grados, tal como dice ya la literatura. Oye, ¿y dónde encontrábamos nuestro eje? Nuestro eje hemos encontrado más o menos por acá, de tal forma que descartamos ya que tenga nuestro electrocardiograma el bloqueo fascicular anterior izquierdo. Y como nos piden el excepto,
esta es la excepción. Por lo tanto, esta sería la respuesta correcta. ¿Qué pasó con esta paciente? La paciente cursaba con enzimas cardíacas positivas. ¿Qué más? Le realizaron un cateterismo cardíaco y encontraron una enfermedad de coronaria principal izquierda y de 3 vasos, tal como les he comentado. ¿Qué requirió la paciente? La paciente requirió cirugía de emergencia. ¿Qué le brindaron? Injerto de derivación de la arteria coronaria. Muy bien, amigos, acá concluye este caso clínico. Espero que sea de tu ayuda. Tenemos otros temas también. Revise el canal. Muchas gracias por tu apoyo. Nos encontramos en el próximo video. Ten un grandioso día.